Durante los últimos días, varias encuestas han confirmado que tenemos una tasa de anemia que en algunas regiones de nuestro país, como Puno, supera el 50%. Quiere decir que nuestros niños están creciendo con un desarrollo neurológico insuficiente, lo que dejará huellas indelebles por el resto de su vida. Ese es el país del futuro que vamos a tener si no intervenimos ya y lo hacemos de una manera eficaz, porque desdichadamente en los últimos años hemos visto que la tasa de anemia crece en nuestro país. Felizmente, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación, que es la más grande de las agencias de la ONU, está presente en el Perú, con 50 o más funcionarios en varias regiones de nuestro país, y tiene una política que, como son las agencias de la ONU, son independientes de los poderes que haya en cada momento, y tiene la experiencia de la comparación con lo que se hace en otros países. Ese es el caso de la señora Sarah Lofton, representante en el Perú de este Programa Mundial de Alimentos, quien ha estado antes en países asiáticos, como Nepal, países del Medio Oriente, como Jordania, y países africanos como Uganda y Sierra Leona, de manera tiene cómo comparar lo que se hace bien y lo que se hace mal. Señora Lofton, muy buenos días, gracias por estar en RPP. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Sara, bienvenida. ¿Qué es lo que quisiera transmitir usted al público de RPP sobre la experiencia que usted ya tiene en el Perú desde hace más de un año y que se expresa en cifras que son escalofriantes? Bueno, desafortunadamente en Perú estamos pasando siempre por un momento bastante difícil. Estamos en una situación que un poquito más de la mitad de la población está en un estado de inseguridad alimentaria, y de esos, por lo menos 3 de cada 100 están en una situación crítica, es decir, de hambre. Y esta situación se manifiesta en las tasas crecientes de malnutrición que vemos, ¿no? Anemia y otras cosas. Y esta es una situación, el aumento de la malnutrición, que nos debería de preocupar. Nos debería de preocupar porque es una situación que afecta las capacidades de las personas a corto plazo y a largo plazo, y afecta las posibilidades para un desarrollo sostenible, o sea, del mismo país. Un niño con anemia va a crecer y de pronto no va a poder estudiar o rendir en los estudios como otro compañero que sí tiene, digamos, una buena nutrición desde que ha nacido. Hay una relación directa entre la lactancia materna y la anemia también. ¿Han podido ustedes identificar la cifra o la incidencia que hay? Correcto. Y si por ahí se está descuidando también de pronto, incluso desde el embarazo, la nutrición de los bebés. Correcto. La anemia tiene un fuerte impacto en la capacidad cognitiva del niño y luego en la capacidad productiva del mismo adulto que era anémico. Y por eso es tan fuerte como problema público y problema económico, ¿no?, para el país. La anemia es un problema complejo y tiene varias causas, pero es cierto, como dice, que la lactancia materna protege el niño contra la anemia durante su niñez y protege al niño contra una anemia futura. ¿Qué es lo que se ha hecho mal estos últimos años para que las cifras hayan empeorado? Yo no sé si es exacto que en Puno la cifra ha llegado a superar el 70% de niños afectados por la anemia. Sí, la cifra en Puno es muy alto y ha sido alto por varios años, y esto es lo que nos debería de preocupar, no solo las cifras que han salido en los últimos días, sino justamente esta tendencia, porque la anemia siempre es síntoma de algo, ¿no? ¿De qué es síntoma? Y esto y daña. Entonces sí nos debería de preocupar. ¿Y es síntoma de qué? ¿De qué? Hay causas estructurales, cosas que vemos que duran con el tiempo, ¿no? El tema del tema de la pobreza, el tema de acceso a servicios básicos de calidad. Pero igual tenemos que ver en esta tendencia los últimos años, los últimos 2-3 años, y vemos que la cosa ha empeorado. En los últimos 2-3 años. En los últimos 2-3 años. Se aceleró de pronto la tendencia al alza de niños con problemas de nutrición. Exactamente. Por ejemplo, vemos que hay un ligero aumento en lo que es anemia a nivel nacional, ¿no?, en esta última encuesta del ENDES que ha salido, pero si miramos en los últimos años, vemos que la prevalencia está aumentando y estamos volviendo a los niveles que había ya en 2018.
Es un periodo que habríamos querido ver una mejora. Y hay un retroceso. Fernando preguntaba por las causas. ¿Qué podemos identificar? Exacto. Hay un problema, por ejemplo, en la administración de los programas sociales, en la educación de los padres que están a cargo directamente de la nutrición de los hijos, el abandono de los programas de alimentación a través de los colegios, por ejemplo, que en su momento también destacó, recuerdo mucho, la exministra Carolina Trivelli. Ella habló de esto, que era un programa, Caliwarma, y que no estaba finalmente tan afinado como lo estuvo hace unos años atrás. Claro, entre las causas, como decía, hay causas estructurales que llevamos desde hace mucho tiempo, son retos ya no nuevos. Claro, pero también pobreza, por ejemplo. Exacto, también hay retos nuevos en los últimos años. ¿Cuál es, en mi opinión? Yo creo que tenemos que ver qué se ha empeorado. Y anemia y otros problemas de malnutrición son deficiencias también de una falta de una dieta de acceso económico a una dieta nutritiva y saludable. Y esto vemos que se ha empeorado mucho. Hablando de la misma Carolina Trivelli, sí, puedo mencionar las cifras que sacó en septiembre el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no?, sobre el acceso de las familias. Vemos que hay 6 de cada 10 hogares que reportan que alguna vez se quedaron sin alimentos en el hogar en los 3 meses precedentes, ¿no? Vemos que el 70% de los hogares reportan que han reducido el consumo y más de la mitad de eso dicen que han reducido mucho. Es decir, que en realidad esa encuesta muestra que en el país de los encuestados, solo 7% de los hogares en el país reportan haber podido mantener su alimentación sin problemas. Y quienes han reducido la alimentación, ¿por dónde empiezan? Entiendo que justamente por los productos que contienen más hierro. Correcto. O sea, digamos, cuando se hace un recorte, se apuesta por el carbohidrato, por las harinas, para de repente satisfacer al estómago, pero eso no es necesariamente lo más nutritivo. Exactamente, lo has identificado precisamente el problema. Los alimentos nutritivos y saludables con gran aporte de hierro, como alimentos de origen animal, por ejemplo, notablemente cuestan. Y cuestan y ese precio sube, ¿no? Hubo mucha inflación también el año pasado. Estos alimentos cuestan y suben y las personas no alcanzan económicamente a comprarlos. Y eso se ve reflejado, ¿no?, en las cifras de los hogares que reportan haber estado en inseguridad alimentaria y se ve en las cifras de la malnutrición como anemia. Señora Loston, usted ha mencionado un tema que es muy importante, que es el de la lactancia materna. Desdichadamente, las cifras muestran que hay menos madres que dan de mamar de su seno a sus hijos en el Perú. Hay un descenso de esta práctica naturalísima y tan antigua como el ser humano. ¿Por qué está sucediendo esto? Es cierto que pasa más en el medio urbano que en el medio rural, pero también hay menos lactancia materna en el medio rural. ¿Por qué? Desafortunadamente, el ENDES no nos dice el por qué. Y habría que averiguarlo también en zonas diferentes, porque justamente como dices, a nivel en las zonas urbanas ha aumentado últimamente, pero en las zonas rurales está bajando en los últimos ya también 3 años, ¿no? Hace 3 años estaba casi en 81% y ahora está en 78%. Permítanos, por favor, hacer una breve pausa. Reflexionaremos sobre esta cifra que nos da, confirmando que hay un descenso en la práctica de mamar por parte de los niños que nacen en el Perú, aunque no sepamos bien las causas, por lo que nos ha dicho usted. Sería importante, en efecto, saberlo para poder combatir esta tendencia. Vamos a una pausa, Mabel. Hacemos una pausa, 8:45, y retomamos Ampliación de Noticias. Estamos conversando con la responsable del programa de alimentación de la ONU en el Perú, la señora Loston, quien nos ha dado cuenta de la gravedad de las cifras de la anemia en el Perú, que ha empeorado durante los últimos años, pese a los programas que existen, los funcionarios que existen y que se desplazan por el país. Hemos hablado sobre los medios rurales y medios urbanos. Estamos hablando sobre todo de personas en estado de pobreza. Sin embargo, hay que añadir a este elemento un dato que usted nos aporta, que hay una anemia que crece también en sectores altos de las ciudades, sobre todo en niños. Y la pregunta ahí, una vez más, es ¿por qué? ¿Qué está pasando con personas que
tienen los recursos económicos para comer bien, que sin embargo comen de una manera tal que los niños terminan con anemia. Efectivamente, ese es un resultado un poquito sorprendente del ENDES, ¿no? Que ha salido, que muestra que entre niños menores de 3 años hasta en el rango más alto, el quintil más alto económico, hay niveles que superan el 30%, que es bastante. Y uno se tiene que preguntar por qué. Nuevamente, es un tema que habría que averiguar en profundidad. Creo que en general, cómo lo podemos interpretar, ¿no? Que esos niños tienen acceso económico, obviamente, a los alimentos que más requerirían, pero de pronto no están comiendo lo suficiente de los alimentos necesarios o están comiendo demasiado de los alimentos menos indicados. Es un país de contraste porque por otro lado hemos tomado también conocimiento, por ejemplo, de los índices de obesidad. Entonces es increíble que por un lado vemos un incremento preocupante de la anemia en los niños, y por el otro vemos que los niños están cada vez más presentando problemas de sobrepeso y obesidad. Ahí hay un problema de educación para la alimentación. Por eso es que digo que la malnutrición es complejo y señalo siempre la causa del costo de la dieta o también el conocimiento de cómo uno debería de comer, ¿no? Porque el sobrepeso y obesidad es un problema enorme para el país, es un problema público que implica hasta aparte de su impacto en las personas, implica un costo económico calculable, que ha sido calculado, ¿no? en el PBI. Esto es un estudio que hicimos nosotros hace año y medio con MINSA y con CEPAL. Y es un estudio, una metodología que se ha replicado en 9 o 10 países de la región, calculando cuál es el costo de la doble carga, lo que nosotros llamamos la doble carga, que es la desnutrición crónica infantil por un lado y el sobrepeso y obesidad por el otro lado. Y se calculó que en 2019 ese costo llegó a casi 5% del PBI, más de 10 mil millones de dólares. Pero es más, eso fue solo ese año, pre-pandemia. Pero es más, también este estudio calcula cuál va a ser el costo adicional en todos los años que siguen. Y lo que vemos es que no es el 5%, pero va a haber un impacto de más del 2% del PBI en cada año, y con los años siempre más impacto va a ser el problema de sobrepeso y obesidad respecto al problema de desnutrición crónica, porque impacta en salud, impacta en logros educacionales, en asistencia, etcétera, impacta en productividad. Entonces, el sobrepeso obesidad sí que es un problema y tiene sus raíces, son varias, pero una cosa es la mala alimentación, que puede ser por las opciones, lo que uno elige, ¿no? Y comida chatarra. Sí, puede ser, claro, pero puede ser exceso de carbohidratos. Sí, claro, y muchas veces, o exceso de grasa, etcétera, etcétera, pero muchas veces tiene que ver con el costo de lo que cuesta, ¿no? Comer bien, alguna dieta nutritiva y saludable. Y les doy una última cifra, que también esto se ha estudiado, y el costo de comer bien, ¿no? Como decías antes, no solo calorías, sino una gama, una diversidad de productos, etcétera, etcétera. El costo de esa dieta en esta región de Latinoamérica y el Caribe es la región en el mundo donde esa dieta en promedio por un día cuesta más en todo el mundo. ¿Pero por qué? Con la riqueza que se supone. Sí. Pero esto fue un dato de 2023, así que también tenía que ver con temas de inflación, etcétera. Pero en toda la región hay más de 130 millones de personas que no tienen acceso a eso. Una buena alimentación. Entonces, es extraño, pero pueden coexistir problemas de sobrepeso y anemia, o sobrepeso y desnutrición en la misma. O sea, estos problemas que parece paradójico, pero pueden coincidir en las mismas familias. ¿Hay una coordinación entre el trabajo que ustedes hacen como agencia de la ONU y los programas del MIDIS, el CALIWARM en particular? Y quisiera conocer
el detalle preciso del uso de las gotitas de hierro, porque la anemia es fruto de falta de anemia en la alimentación. De hierro, ¿no? Como dice. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no somos eficientes en añadir gotas de hierro a la alimentación de los niños? Ok. Bueno, cabe resaltar que hay un nuevo plan nacional multisectorial para reducción de la anemia. Se aprobó en diciembre de 2023 con la firma de 5 o 6 ministerios, entre ellos obviamente Minedu, y Minsa, y Midis, y Producción, y Midagre. Y este plan obviamente es un buen plan y habría ahora que implementarlo. Incluye, por ejemplo, medidas comprobadas como lo que es la suplementación con hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese plan existe. Creo que y también hay que ver, como justamente estáis diciendo, cómo podemos aprovechar los programas sociales, ¿no? Para que tengan un mayor impacto, como Caliborma, por ejemplo, para que tengan un mayor impacto también en la nutrición, que se lograría poniendo objetivos nutricionales en el diseño del programa. Entre las regiones más afectadas hayan 2 de sierra, que tienen zonas altas, que son Puno y Huancavelica, y 3 de selva, que tienen muy malos indicadores, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. ¿Por qué esta prevalencia mayor en nuestras regiones de la selva? Es otra cosa, me encantaría si el ENDES nos dijera, pero no tenemos esa interpretación siempre del porqué del problema en diferentes zonas. Sin embargo, es importante saberlo porque el contexto y lo que impulse el problema puede ser muy diferente. Sí, hay una falta de acceso a los servicios públicos de salud, por ejemplo, mucho en la selva. Comunidades que tienen que recorrer por río de pronto muchísimas horas, si es que lo hacen. Hay gente que dice, bueno, me cuesta demasiado esfuerzo y de pronto se alimentan únicamente de yuca o de plátano, pero tiene que ver con un cambio cultural también. El Estado tiene que hacer ese trabajo de docencia, acercarse y no pretender que el poblador o el ciudadano se acerque necesariamente al establecimiento de salud. Y me parece que por ahí podríamos explorar una razón cuando se focaliza el problema en regiones como las que acabamos de mencionar, ¿no? Seguramente tiene que ver con eso, igual también con la disponibilidad a veces de alimentos que son ricos en hierro. No siempre se encuentra carne roja, por ejemplo. Otra cosa, ya que lo menciona, que voy a señalar, es que la Organización Mundial de la Salud recién ha lanzado unos nuevos estándares, ¿no? para medir hemoglobina, para medir anemia. Y esos estándares están viendo ahora Senane otros qué impacto tendría en la distribución, en la tasa de anemia en el país. Y esto todavía no se ha hecho oficial, ¿no? Acá en Perú, o sea, las nuevas cifras. Pero cuando aplicamos estos nuevos estándares, toma en cuenta también la altura en la que uno vive. Y si se aplican esos nuevos estándares a Perú, vamos a ver seguramente que baja mucho Puno. El primer rango ya no va a ser en el primer rango, de pronto va a bajar mucho más y vamos a ver que la prevalencia en selva es mayor. Y eso es una cosa a tener en cuenta en los próximos días, en las próximas semanas. Sin duda. Aunque baje, va a seguir siendo un grave problema de salud pública. A veces uno ve a los niños en la selva con las barriguitas muy hinchadas, ¿no? Pero esto es producto de problemas, no es que están gorditos, es que todo lo contrario, están muy mal nutridos y desarrollan pues una serie de problemas que, insisto, creo que el Estado tiene que acercarse a esos pobladores porque es vital generar el vínculo. Muchísimas gracias, Sara, por haber estado con nosotros con toda esta información importante que va directamente a la yugular, apunta a la gestión que es importante, en lugar de estar distraídos tanto en peleas a veces gratuitas. El punto es gestionar, administrar los recursos de la mejor manera. El país tiene todo para hacerlo, ya lo hemos conversado, así que está al alcance de la mano, a ponerse a trabajar. Son las 9:00 en punto de la mañana, pero tenemos información, Fernando, que compartirá a esta hora. Que viene de la Gerencia de Comunicaciones de la Sociedad Nacional de Industrias, bajo el título genérico de Sociedad Nacional de Industrias, invoca fortalecer acciones, señora Sara Loston, para erradicar la anemia infantil en el Perú.
y dice que reitera su preocupación por el alto índice de anemia en el Perú, sobre todo después de conocer que este grave problema de salud ha aumentado de 42.4 a 43.1 entre el año 22 y el año 23 en niños de 6 a 35 meses, según la encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES, que usted ha citado tanto, ¿no? Concluyen: precisamos de una hoja de ruta que considere experiencias previas, las lecciones aprendidas y los casos de éxito que ya existen en el país para la reducción de la anemia. El pacto que firmamos en diciembre del año pasado, al que usted ha hecho referencia, señora Lawton, pasado, diversas instituciones, tanto públicas como privadas, debe crear las bases para ejecutar proyectos de inversión y dar impulso a las obras por impuestos, con objetivos y metas cuantificables. Ahí está precisamente, a propósito del tema del que veníamos conversando, el incremento preocupante de los índices de anemia en nuestro país. Vamos a la pausa y el resumen de la hora. Son ya las 9:01. Regresamos en el programa.